En este vídeo voy con una estrategia de trading con dos indicadores, la cual es muy fácil de aprender y configurar, y con la que va a tener un porcentaje de acierto muy elevado, superior al 85%. Lo que pretendo con este vídeo es que puedas replicarlo en tus estrategias y mercados para que puedas de alguna manera tener una estabilidad económica a la hora de hacer trading. Esta estrategia en concreto, al igual que otras explicadas en Johnny Trading, te va a funcionar en los mercados que he probado, pues en este caso como criptomonedas, stocks, forex y futuros en temporalidad de 1 hora, aunque luego veremos que se puede ampliar un poco más esta temporalidad. La estrategia de trading, esta vez como he dicho, es con dos indicadores, por lo que vas a poder aplicarlo con tu cuenta gratuita de TradingView. Y empezar con el primer indicador, que es el Super Trend Tunnel Trading System, el cual vamos a introducir en nuestro TradingView. Este indicador lo que va a hacer es darte, en función de la configuración que le pongas, señales de entrada y salida al mercado, por lo que lo vas a tener muy fácil para detectar los puntos donde comprar y vender. El segundo indicador es el denominado DMAT, que viene de las siglas de Double Exponential Moving Average Double. En él vas a detectar las tendencias de mercado y con esas dobles EMAs, el abanico que se crea entre ellas es la fuerza de dicha propia tendencia. Lo primero, vamos a nuestro TradingView y en la pestaña Indicadores vamos a añadir Supertrend y una vez añadido nos vamos a ir a la configuración y vamos a cambiar el periodo por 34, el multiplicador lo dejamos. El segundo indicador, en este caso, es el DMAT, como ves es nuestro primer indicador, doble EMA doble, y en este caso ya viene preestablecido. Es decir, que ya lo he dejado precisamente configurado para esta estrategia. Por lo tanto, no hace falta que lo modifiques. Lo tienes preparado. Lo único que si quieres es modificar pues, los colores o las líneas pues, para que estén un poco a tu gusto en función de cómo tengas el gráfico. Una vez ya con estos indicadores ya colocados, voy a explicarte cómo entrar y salir del mercado en cada operación, tanto en compras como en ventas, y lo vamos a ver con ejemplos reales. Venga, vamos con el primer caso. Estamos en el euro-dólar australiano, temporalidad de 1 hora. Y vamos a ver cuáles son, digamos, la configuración para entrar con compras. Lo primero que tenemos que ver claro es que el precio debe estar por encima de ambas DMAT en este caso. Por lo tanto, el precio perfecto está por encima. La segunda condición es que el Super Trend te tiene que estar indicando que en este punto hay una compra. Entonces, si con el cierre de la vela lo que vamos a hacer es abrir una operación, en este caso con un reward ratio hemos dicho de 1 a 1,5, entonces lo colocamos, lo ajustamos más o menos por debajo de las dobles EMA y lo dejamos más o menos en 1,5. Esto es más que nada para proteger un poco más la operación. Lógicamente no hay nada seguro, pero de esta manera, estando por debajo, si hay ciertas fluctuaciones, siempre cuesta mucho más que rompa por debajo, el precio por debajo. El reward ratio, como hemos dicho, de 1 a 1,5, más o menos, si puedes monitorizarlo, pues como siempre digo, monitorízalo, pero si no, no te preocupes, ¿vale? Con 1 o 1,5 es más que suficiente. Ahora lo vamos a hacer un poco más optimista para ver si podemos abarcarlo un poco más y ver qué tal se da la operación. Venga, perfecta, una operación muy limpia, muy buena. En este caso han sido nada más y nada menos que 25 pips en 5 horas. Bueno, ni tan mal. Venga, vamos con el segundo ejemplo. En este caso, para las compras, estamos en el mercado del dólar canadiense con el yen japonés, en temporalidad también de 1 hora, y tenemos aquí otro caso de posible opción de compra, en el cual que vemos que el precio está por encima o ha roto por encima de las dos DMAs, luego tenemos que el Super Trend nos está indicando la opción de compra. Entonces, con el cierre de la vela, lo que hacemos directamente es coger y colocar un reward ratio de 1 a 1,5. Y aquí, ahora lo único que nos queda es esperar. Bueno. Una operación cuanto menos larguísima. Madre mía. Venga, 3 días y 50 pips. Espero que el swap no os haya penalizado mucho. Pero en este caso, la operación también ha ido bastante bien. Entonces, otra operación para el bolsillo. Venga, vamos con otro ejemplo para acabar de ver qué tal se comporta esta estrategia con las compras. En este caso estamos en el mercado de la libra esterlina con el dólar australiano y en temporalidad también de 1 hora. Vamos a repasar cuáles son las condiciones. La primera, el precio debe estar por encima de ambas DMAs. Luego, el Super Trend debe de estar indicándonos una opción de compra. Y con el cierre de la vela, lo que vamos a hacer es abrir nuestra operación con un reward ratio, en este caso, de 1
a 1,5. Como siempre digo, si lo puedes monitorizar, pues quédate y no coloques el reward ratio en 1,1 porque en otras operaciones me he encontrado que sube mucho más, al igual que también me he encontrado que fallan. Es decir, al final este es el porcentaje que he visto, digamos, mejor, ¿vale? Más óptimo. Aunque con 1,1 también aumenta un poco más, pero la cantidad que se pierde subiéndolo a 1,5, sinceramente, no vale la pena. Venga, vamos a ver qué tal será la operación. Venga, otra operación que nos ha salido súper buena. En este caso han sido 10 horas y han sido 53 pips. Así que nada mal. Ahora ya una vez visto cuáles son las condiciones para las compras, vamos a ver unos ejemplos con los mercados en ventas. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Estamos en el mercado del dólar australiano con el dólar estadounidense y en temporalidad de 1 hora. Entonces vamos a repasar cuáles son estas condiciones. La primera, el precio debe de estar por debajo de ambas demas. La segunda condición es que el supertrend nos debe de estar indicando la opción de venta. Y entonces, con el cierre de la vela es donde vamos a venir y vamos a abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,5. El stop loss, como siempre, para proteger, siempre en este caso por encima de ambas demas, y el reward ratio a 1, 1,5. Y ahora simplemente a esperar y monitorizar. Como siempre digo, si puedes estar delante, monitorízalo y déjalo abierto, pero si no puedes, no te preocupes, entre 1 y 1,5 es la mejor opción. Vamos a ver qué tal. Venga, una operación súper rápida, genial. Han sido 3, 4 horas y 20 pips. Venga, genial. Venga, vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos otra señal de venta. Tenemos el precio que está por debajo de las demás. El super trend que nos está indicando una opción de venta. Así que vamos a por ello. Vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a colocar un reward ratio de 1 a 1,5. No os asustéis, que no pasa absolutamente nada. Venga, vamos a ver qué tal será esta operación. Venga, otra operación también larga, como nos ha pasado en la otra de compras, pero que nos ha sido muy limpia y muy buena. Han sido 76 pips en 4 días. Bueno, no está nada mal. Otra operación, aunque un poco larga, y el swap ha penalizado un poco, cuanto menos exitosa. Así que genial. Venga, vamos con otro ejemplo. Estamos en el Bitcoin con el dólar estadounidense y en una franja temporal, una vez más, de 1 hora. Vamos a repasar las condiciones. La primera, tenemos que el precio está por debajo de ambas demas y a su vez el supertrend nos está indicando una opción de venta. Así que en ese instante es el momento que con el cierre de la vela abrir una operación con un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre, si lo puedes monitorizar, genial, déjalo abierto, y si no, de 1 a 1,5, sé más conservador. Y ahora a ver qué es lo que pasa con la estrategia. Venga, genial. Otra más para el bolsillo. Así que han sido nada más y nada menos que 22 horas, pero no está nada mal. De esta manera vemos que la estrategia funciona, la estrategia es muy fácil y por lo tanto muy recomendable. Como has visto, esta ha sido una estrategia muy intradía. La temporalidad utilizada ha sido de 1 hora, pero de 2 y hasta 4 horas funciona también muy bien. Depende del mercado en concreto. Pero si esta estrategia no acaba de encajar con tu operativa y eres más de estrategias scalping, te dejo aquí un vídeo porque es la primera vez que se comenta esta estrategia tan potente en habla hispana.